la red sobre seguridad y defensa que la Cátedra Almirante Bonifaz de la Universidad de León organiza. Hoy nuestra mirada se va hacia Rusia y hablaremos de Rusia porque Rusia es un país que juega un papel determinante no solo en la escena política mundial, como todos sabemos, sino que tiene muchas raíces y relaciones y un posicionamiento geopolítico en temas tan enormemente importantes como son el abastecimiento y la seguridad energética para la Unión Europea, las relaciones en materia de política de seguridad y defensa, no solo con la OTAN, sino también con la Unión Europea, y, por supuesto, la estrategia de política exterior que en los últimos años sitúa a Rusia alineada con conflictos como pueden ser el sirio, últimamente Libia, y también con Venezuela, Cuba y otras estrategias a nivel internacional. No podemos hablar de Rusia sin aludir necesariamente a las guerras híbridas y al control de la información. Y, por supuesto, hablar de Rusia supone hablar de Putin, razón por la cual abordaremos con nuestro invitado todos estos temas en el programa de hoy. El invitado no va a ser otra persona que un analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos que tiene su campo de especialización en el área de Rusia y que es el coronel José María Pardo Santayana. Esperamos, como siempre, que esta difusión de la cultura de la defensa llegue a todos los rincones posibles y para ello es fundamental vuestra colaboración. No solo os agradecemos desde la Cátedra de Seguridad y Defensa las suscripciones que cada día son más y la difusión que estamos adquiriendo en las redes sociales. También para nosotros es muy importante que nuestros seguidores contribuyan a la cultura de seguridad y defensa haciendo difusión a través de las redes personales. Esperamos que este programa sea de vuestro interés y os invitamos a seguirnos en nuestro canal. Pues bienvenido, coronel Pardo Santayana, a nuestros diálogos en la red sobre seguridad y defensa. Hoy hemos querido movernos hacia otra zona del planeta, otro, no sé si llamarlo punto caliente, pero desde luego punto geopolítica y geoeconómicamente muy interesante, como es un paseo por Rusia. Muy bien, estupendo. Pues hablemos de Rusia. Bien, bueno, quizás una de las cosas que se pregunta, ¿no? y que suelo hacer siempre que hablamos con los analistas del Instituto Español de Estudios Estratégicos es ¿por qué el interés de Rusia? ¿Por qué tenemos que tener a Rusia siempre en nuestros pensamientos como pieza esencial en ese tablero económico y político mundial? Sí. Bueno, aceptando que las dos principales potencias del momento son Estados Unidos y China, y eso no lo discute nadie, vivimos en un mundo multipolar donde hay tres grandes potencias geopolíticas, las dos dominantes, pero también Rusia. Todavía no sabemos por cuánto tiempo, pero todavía vivimos en un mundo donde Rusia se ha sabido posicionar como una de las tres potencias globales. No hay ninguna otra potencia global en este momento. Probablemente en el futuro, en un futuro muy cercano, también la India entre en ese club de las potencias globales. Bueno, aceptando que en el club de las potencias globales son tres y que dos tienen un rango superior, tenemos a Rusia como uno de los grandes actores geopolíticos del presente. Lo es por sus capacidades, pero lo es sobre todo porque está jugando en la liga de las grandes potencias y le está saliendo bien. No sabemos por cuánto tiempo va a ser capaz de mantener ese nivel tan alto de compromiso geopolítico y de éxito geopolítico, porque lo que es muy importante decir es que Rusia, contra toda previsión, está teniendo enormes éxitos geopolíticos en la actualidad. Y quizás es que cuando hablamos de Rusia, cuando uno lee temas o columnas, es decir, informes sobre Rusia, lo que se encuentra es que efectivamente es como bien ha calificado, un jugador en el tablero, ¿no? Y es un jugador que ha sabido, por lo que está diciendo, jugar con un éxito geopolítico indudable hasta el momento y que le sitúa como elemento clave en distintos planos. Lo sitúa en la relación, por supuesto, en la relación con Estados Unidos y China. Lo sitúa como jugador clave en lo que se refiere al mercado, los mercados energéticos mundiales y en especial con la relación que puede tener con la Unión Europea. Es un partner que vigilar y un partner que hace su juego con la Unión Europea. También lo tenemos posicionado en conflictos, o en modelos sociopolíticos, como puede ser el más reciente conflicto con Libia, su posicionamiento respecto de Siria, su alineamiento con dictaduras como la cubana, su papel con Venezuela, con otros países, es decir, es un actor en varios planos
y también en cuanto a potencia militar, porque también Rusia tiene su baza que jugar, ¿no?, en toda la estrategia geomilitar global. Entonces, vamos a intentar en la entrevista ir desgranando cada uno de esos planos, si le parece, y vamos a hablar primero, bueno, pues de ese tridente del que he hablado, ¿no? Es decir, porque uno piensa que Rusia quizás no sea la potencia económica más importante, excepto por el peso que tiene el sector energético, pero sin embargo está condicionando la economía. ¿Cuál es el papel en el plano geoeconómico que juega Rusia? Bueno, primero hay que decir que sí es verdad que por PIB clásico estamos hablando de un país posicionado en posición 13, quiere decir entre Italia y España, ¿no? Y uno dice, bueno, una economía entre Italia y España, ¿cómo puede un país tener ese papel? Bueno, pues porque la economía se puede mirar desde diferentes PSIBs. Y hay otro PIB muy importante, que es el PIB por paridad de capacidad adquisitiva. Y en ese momento, cambiando esa perspectiva, ya nos encontramos un país que es la sexta potencia económica del mundo. Ya no es lo mismo, ¿verdad? Ya no estamos pensando en un país de segunda división económica, como sería el caso con un PIB del 13. Luego es el país con más recursos naturales del mundo. Y esto es importante. Es un país que está posicionado entre Europa y Asia. Por tanto, está presente en muchísimos teatros geopolíticos y tiene la capacidad de intervenir en un sitio o en otro. Luego, es el mayor exportador de hidrocarburos del mundo. Y, por tanto, estoy hablando de exportador, no productor, porque aunque parezca mentira, en este momento, o por lo menos antes de la crisis del coronavirus, el mayor exportador de hidrocarburos del mundo era Estados Unidos, que se había convertido en muy poco tiempo en el primer productor. Pero como consume la mayor parte de esos hidrocarburos que produce, no es todavía y nunca vaya a ser el mayor exportador del mundo. Pero Rusia es el país que, sumando gas, petróleo y carbón, más exporta del mundo, siendo, por ejemplo, Arabia Saudí el mayor exportador de petróleo, pero en su conjunto, de todos hidrocarburos, es el mayor exportador. La energía es el ámbito económico más importante del mundo. Quiere decir que en el ámbito económico más importante del mundo es un país que cuenta muchísimo. En el caso de Europa, la dependencia de Europa hoy por hoy de las exportaciones de gas y de petróleo es muy importante. Quiere decir que está muy bien posicionado en el ámbito económicos. Es verdad que su economía interna tiene problemas, que se habla de la necesidad de una reforma, pero también es verdad, y lo estamos viendo con la crisis del coronavirus, que sus responsables económicos han dotado a Rusia de una reserva económica muy importante, lo que le permite sobrevivir a situaciones. Ahora, en este momento, puede todavía sobrevivir 4 o 5 años con precios de petróleo bajos sin que eso afecte gravemente a su economía. Quiere decir que hay factores por los que Rusia es un actor clave, está muy bien posicionado y además es un país que tiene mayor capacidad que tenemos los países occidentales, que tiene mayor resiliencia, se llama ahora, a los graves problemas, como pueda ser el de la pandemia del coronavirus, caída de precios del petróleo, en fin, y otras circunstancias. O sea, que es un país muy resistente y que contra la opinión mayoritaria ha sabido sobrevivir. Por ejemplo, la crisis de 2008 parecía que iba a dejar a Rusia fuera como consecuencia de su dependencia del petróleo, la caída de los precios del petróleo, y fue capaz de mantener su economía a pesar de haber sufrido un grave batacazo del que se ha recuperado. Yo creo que vamos a intentar bajar un poco, tocar todos esos planos, porque sin duda alguna Rusia yo creo que se presenta como un tema apasionante, ¿no?, para estudiar y para analizar desde cualquier punto de vista. Bueno, en ese triángulo de las Bermudas, casi en la que todo desaparece, que son Estados Unidos, China y Rusia, sí. Es verdad que todos percibimos un poco que la política de Donald Trump ha sido más anti-China, es decir, proteger los intereses o defender los intereses norteamericanos frente a la gran expansión de la economía china, que seguramente abordaremos en otro programa. Pero, ¿qué papel juega Rusia en todo eso? Es decir, ¿por qué ha sabido ser hábil en esa relación dual Rusia? Sí, bueno, vamos a ver, Rusia está teniendo problemas muy importantes con la OTAN y con los países occidentales, liderados por Estados Unidos, desde finales de la década de los 90, y esa relación se ha ido deteriorando. Como consecuencia de ese deterioro, Rusia ha buscado el respaldo chino. No podía mantener ese nivel de tensión creciente con la OTAN y con los vecinos europeos. Los países occidentales no lo podía mantener y al mismo tiempo mantener la rivalidad geopolítica que mantenía con China. Ha resuelto sus rivalidades con China, incluso ha terminado de concluir las negociaciones fronterizas en el año 2004
Y desde entonces ha hecho un acercamiento muy eficaz con China, y ese acercamiento entre China y Rusia, que tiene además un componente de definición diplomática muy claro a través de la Asociación Estratégica Chino-Rusa, que ahora mismo ha tomado también el nombre de Asociación Estratégica para una nueva era, que nos recuerda un poco al lenguaje que está usando China. Con este acercamiento se ha permitido mantener una posición muy firme y frente a Occidente, y por tanto no solo es que le ha permitido a Rusia sobrevivir a las presiones de Occidente, y le ha permitido a China también una estrategia más ambiciosa, sino que ha llegado a cambiar el orden mundial, porque ahora se dice que vivimos en un mundo multipolar, porque China y Rusia han decidido unir sus esfuerzos para no aceptar el orden hegemónico en el que vivíamos previamente, un orden hegemónico en el que el mundo se guiaba por lo que llaman los anglosajones el orden liberal basado en normas. Ese ha sido superado porque China y Rusia han decidido que no lo aceptan, y al no aceptarlo, no entrar en el juego países de esa importancia, y al haber ganado en importancia geopolítica ambos países, el orden internacional ha cambiado. Hasta ese extremo es importante. Y yo quiero recordar que Kissinger insistía mucho en la importancia de evitar precisamente esa estrecha relación entre Pekín y Moscú. Él decía, Washington tiene que tener una distancia geopolítica con Moscú y debe tener una distancia geopolítica con Pekín que sea menor que la que tengan Moscú y Pekín entre ellos. Eso en los años 70 le dio un éxito enorme, ¿verdad? Y fue ese acercamiento norteamericano a Pekín. Y Kissinger sigue defendiendo de que esa necesidad sigue siendo vigente. Sin embargo, Estados Unidos se ha creído con fuerzas para poder mantener una tensión geopolítica contra los dos a la vez. Y estamos viendo que los resultados no están siendo positivos, sino que están dando lugar a un orden mundial más tenso, más difícil, más peligroso, donde incluso problemas como una pandemia, que normalmente las pandemias daban treguas geopolíticas, no ha dado una tregua geopolítica, sino que estamos gestionando peor la pandemia como consecuencia del gran nivel de tensión a nivel de las grandes potencias. Y eso nos lleva también a hablar un poco del papel que juega la Unión Europea en todo este mapa, en este nuevo mapa geopolítico, ¿no? Desde el punto de vista, sobre todo y fundamentalmente, de lo que es, primero, las relaciones comerciales que la Unión Europea, fundamentalmente por la vía energética, mantiene con Rusia, es decir, esas colaboraciones, ese intercambio energético crucial hasta ahora para la Unión Europea, que no obstante ha experimentado un giro en su estrategia energética en el sentido de vamos a no depender tanto de los socios rusos porque sabemos que quizás no podemos fiarnos mucho de ellos, pero al mismo tiempo hasta que alcancemos esa transición hacia otro tipo de economía energética, pues no sé si más sostenible, más alineada con los objetivos del cambio climático, diversificando productores, eso no... Es decir, ha permitido establecer unas relaciones con Rusia basadas fundamentalmente en el tema energético muy importantes. ¿Han cambiado esas relaciones de la Unión Europea con Rusia al hilo un poco de todo este panorama de este puzzle que está cambiando a nivel internacional? Bueno, vamos a ver, han evolucionado muchísimo, porque hasta el año 2008 eran magníficas. En el año 2008 hubo una crisis con motivo de la guerra de Georgia que se recondujo y se mantuvieron unas relaciones buenas, crecientes, de inversión, de compromiso hasta el año 2014. Es Crimea cuando se produce la ruptura. No obstante esa ruptura y las presiones de Estados Unidos, que quisiera que las relaciones energéticas fueran cada vez reduciéndose, las importaciones en concreto de gas ruso han crecido, no han disminuido desde la crisis de 2014, porque las necesidades son enormes y porque Rusia tiene la capacidad de gestionar los precios, y los precios del gas más baratos del mundo son los que ofrece Rusia. Luego, aunque hayan bajado los precios del gas natural licuado y se empiece ya a ofrecer el gas natural licuado en unas condiciones muy favorables, Rusia tiene la capacidad siempre de jugar y bajar más todavía los precios y hacer que sea rentable. Entonces, y además hemos visto también que tanto Alemania como Francia están cuestionando si no son ya excesivamente tensas las relaciones que mantiene la OTAN y Occidente con Rusia, y creen, yo creo que con razón, que hay que evitar que esas tensiones sean crecientes, porque esto además es muy peligroso y no es conveniente. Y por tanto estamos viendo como Alemania y Francia, que son dos países de una enorme importancia en Europa, están buscando fórmulas posibles de, primero, de detener las tensiones y luego quizás de algún nivel de entendimiento, y hay intereses económicos y comerciales y de empresas alemanas y francesas muy comprometidos, sobre todo Alemania. Sabemos que Schröder está comprometido con la empresa, ¿verdad?, que lleva el tema del gasoducto, la segunda línea, ¿no?,
de Nord Stream 2 Ujú. y, por tanto, Alemania además ha dicho que Alemania está de acuerdo en que haya una buena relación con Estados Unidos, pero que Estados Unidos no puede pretender dictarle a Alemania sistemáticamente sus políticas, que Alemania tiene también un margen de cuáles son sus políticas y no cree que sea bueno ahogar a Rusia, porque hay también una opinión geopolítica global de decir que la situación con Rusia es mala, pero una Rusia aislada puede ser todavía peor, ¿no? O sea, que decir que no, y que la estrategia que hasta ahora se ha aplicado contra Rusia no está dando resultado, porque se aplicó una estrategia de presión para que Rusia aceptase las normas de Occidente. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cuál ha sido el resultado de esa estrategia de presión a Rusia? Que no solo no ha aceptado las reglas que le proponía Occidente, sino que ha roto el orden internacional y está ganando relevancia y peso en la geopolítica internacional, creando serios problemas a nuestros países, por ejemplo, con el caso que se ha comentado de Venezuela. Y en Venezuela la estrategia de Rusia es demostrarle a Occidente que si hacemos una estrategia de oposición, Rusia puede también hacer daño a la estrategia de Occidente, como ha demostrado en Venezuela. Claro. Esto nos lleva, bueno, pues a una permeabilidad, ¿no? De capas en cuanto al papel de Rusia en distintos temas. Y has mencionado o Sí, ha mencionado el tema de la OTAN, ¿no? Yo creo que hay una. Primero, todos conocemos lo que fue, bueno, pues esta Guerra Fría, los orígenes de la OTAN como una alianza militar fundamentalmente liderada por los Estados Unidos, y yo creo que, bueno, que todos percibimos que ha vuelto a reverdecer un poco esa política de Guerra Fría, bueno, también por el posicionamiento de otros países que no parecían sí, muy relevantes, pero que lo están siendo, como es el caso de Corea del Norte. sí, Pero, claro, el planteamiento de la OTAN, la OTAN es una alianza atlántica, ¿vale? Que no incluye entre sus objetivos posiblemente objetivos que converjan con los intereses en política de defensa de la Unión Europea. No obstante, da la sensación, ¿no? En la visión de este escenario de defensa, que la Unión Europea quiere sacar adelante sus propios, es decir, sus propios programas, su propia política de defensa. ¿Cómo valora este escenario en materia de seguridad y defensa? Por un lado tenemos, como decía, la OTAN liderada por Estados Unidos, que tiene unas líneas de actuación muy concretas. Por otro lado tenemos Rusia, que está intentando asegurar sus intereses, lógicamente vinculados con la política de defensa y los escenarios que puede haber en temas europeos. Y por otro lado tenemos una Unión Europea en la que muchos de sus socios son socios de la OTAN, valoran el valor militar que puede tener la OTAN, pero al mismo tiempo no parece que estén muy alineados con el criterio de que Estados Unidos dirija los destinos de la política de defensa europea. ¿Qué valoración hace de este escenario? bueno, vamos a hablar sobre todo con la perspectiva de Rusia, pero primero con una pequeña introducción. Para Europa hay un consenso de que la seguridad de Europa descansa fundamentalmente sobre la OTAN. Y por tanto, no existe en este momento, puede que en el futuro, la idea de que la Unión Europea pueda sustituir a la OTAN como el principal fundamento de la seguridad europea. Y por tanto, la OTAN es importantísima. Otra cosa es que Europa tiene cada vez una mayor ambición para jugar un papel no contra la OTAN, sino en coordinación y colaboración con la OTAN, pero tener como un instrumento de seguridad también progresivamente más relevante dentro de la propia Unión Europea. Podríamos hablar con un proyecto ambicioso, muy a largo plazo, que no compartimos todos los países por igual, pero sí en el que Europa se pueda ver algún día y debería algún día tener un papel mucho más autónomo en materia de defensa, porque Europa es muy importante y no será todo lo importante que debe ser, sino tiene un papel, ¿no? Un vector de seguridad y defensa importante. Y por tanto, no se ve una pugna entre la OTAN y la Unión Europea, sino se ve algo complementario, sabiendo que la OTAN es lo más importante. No obstante, una cosa es la OTAN y otra cosa es Estados Unidos. Quiere decir que estamos teniendo dificultades entre Europa y Estados Unidos, es muy evidente, incluso se ha criticado desde Estados Unidos y desde Europa se ha criticado la OTAN. Quiere decir que estamos pasando por un momento de reconfiguración. Y esto de cara a Rusia es muy importante, porque si bien yo soy partidario, como he dicho antes, en la línea un poco de Francia, de Alemania también, de intentar que la confrontación no siga creciendo y buscar ciertos espacios de entendimiento, para poderse entender con Rusia hay que tener una posición firme. No se puede negociar con Rusia desde la debilidad, y la fortaleza es la OTAN. Luego necesitamos a la OTAN que tenga una posición firme, y desde una posición de firmeza y sabiendo Rusia que tiene unos límites que no puede sobrepasar, buscar un cierto grado de entendimiento, unas mejores relaciones no tan tensas con Rusia. Uh -huh. Partiendo de la base, que esto es muy importante, las relaciones con Rusia sean siempre difíciles. No es pensable
que podamos tener unas relaciones armoniosas con Rusia, porque tenemos perspectivas e intereses muy diferentes y porque Rusia es un país obsesionado por la seguridad y la OTAN, al expandirse, al menos desde la percepción rusa, está amenazando gravemente su seguridad. Claro. Por otra parte, esto me trae un poco la idea de que, por ejemplo, la zona del Mediterráneo, a la que le dedicaremos un programa, porque el tema de seguridad y defensa en la zona del Mediterráneo es absolutamente interesantísima desde muchísimas perspectivas. Pero bueno, la OTAN no tiene muchos intereses desplegados en cuanto a la protección del Mediterráneo y ahí confluyen más los intereses que puede tener la Unión Europea respecto del norte de África y también con el Mediterráneo oriental, ¿no? Donde también Rusia manifiesta sus intereses. Cuando me refiero al tema de por qué la Unión Europea tiene que hacer su propia política de defensa, no me refiero a desmarcarse de la OTAN, sino a fortalecerse como socio de la OTAN, es decir, no el que se deja llevar por los criterios norteamericanos, que es el que más, digamos, dinero pone en los proyectos de la OTAN, sino decir, mire, estamos muy a gusto en la OTAN, pero queremos como reivindicarnos como un espacio geográfico que en materia de seguridad y defensa necesita tener sus propios criterios. Yo creo que eso se ha potenciado especialmente con el tema del Brexit, que también ha debilitado mucho la política de defensa europea. Y segundo, que dentro del programa de política de defensa europeo subyace la idea de proteger intereses que son vitales para la política, la estrategia de seguridad y defensa de la propia Unión Europea, que quizás se alejen un poco de los objetivos OTAN y en los que confluye Rusia, como es la zona del Mediterráneo. Bueno, ahora tenemos a Josep Borrell como responsable, ¿no?, de seguridad, defensa y política exterior en la Unión Europea. Y él viene de España y los españoles tenemos claramente una conciencia de la importancia del Mediterráneo y de la importancia de África. Europa probablemente todavía refuerce más el interés que tiene hacia África. Y ahí hay que hacer políticas que integren todas las dimensiones, la económica, la de seguridad, la de desarrollo. Y entre la Unión Europea, pues efectivamente yo creo que progresivamente se irá comprometiendo más en la región mediterránea y la región africana. Ya está comprometida y está España comprometida dentro de la Unión Europea y también en otros foros. Y no cabe duda de que ahí Rusia, que estaba fuera, que estuvo pero que se quedó fuera, está volviendo. Y Rusia está volviendo como consecuencia de su éxito en Siria. Y el éxito en Siria está muy vinculado al desacuerdo en relación con Europa y con la OTAN de la expansión de la OTAN hacia el este. Por tanto, hizo una apuesta para romper lo que percibía como un cerco en Siria y lo que percibía como una amenaza, que eran los cambios de régimen en la línea que podía ocurrir con Libia, ¿no? O sea, para evitar que ocurriera en Siria lo que había ocurrido en Libia y para romper ese cerco de la expansión de la OTAN, Rusia hizo una apuesta muy peligrosa, muy difícil en Siria, le ha salido bien y una vez que se ha posicionado en Oriente Medio, ahora quiere expandirse al Mediterráneo o se está expandiendo al Mediterráneo y se está expandiendo a África. Y lógicamente, como españoles, nos preocupa qué papel va a jugar Rusia en África y en el Mediterráneo y nos interesa que no sea un papel de confrontación. Luego necesitamos que en su conjunto el nivel de confrontación OTAN-Rusia se reduzca para evitar que África sea un ámbito de confrontación. O sea, que desde la óptica de españoles nosotros necesitamos, para que la seguridad del Mediterráneo y de África avance, necesitamos entendernos con Rusia y tendremos que entendernos con China. Luego tendremos que buscar unos niveles de coexistencia, aunque tengamos diferencias importantes, para no traducir todo problema como un enfrentamiento, que no ocurra lo de Venezuela. Que Europa tiene mucho interés en tal país africano, pues yo se lo voy a poner difícil. No, tendremos que entendernos. Como hay muchos intereses en juego, hay espacio de acuerdo. O sea, todavía el mayor mercado que tiene Rusia en el mundo es Europa, es la Unión Europea. Luego, tenemos capacidad los europeos para buscar ámbitos de entendimiento, pero poniendo también condiciones. O sea, que Europa, cuando se acerca a Rusia, también puede poner condiciones. Y necesitamos a la OTAN para que la OTAN sea la gran organización que le diga a Rusia, oiga, que hay unos límites en el uso de la fuerza y que no nos vamos a quedar de brazos cruzados si interviene militarmente en estos u otros lugares, ¿no? Es decir, y Rusia entiende el lenguaje geopolítico. ¿Qué ha ocurrido? Que había lo que yo llamo un diálogo de sordos o un diálogo de besugos. Y es que la OTAN hablaba en un lenguaje y Rusia en otro. El lenguaje de la OTAN era un lenguaje de principios, de valores, de un orden internacional.
El lenguaje de Rusia era el de intereses, era un lenguaje de tipo geopolítico. Entonces, en vez de haber un diálogo estratégico, había un monólogo, el monólogo de Occidente hacia Rusia que le decía lo que tenía que hacer. Bueno, pues Rusia no estaba de acuerdo con ese monólogo. Ya, entonces ha roto el juego. Bueno, pues es que hay que saber que incluso cuando uno defiende principios y valores, tiene un interlocutor y tiene que escuchar los puntos de vista del otro interlocutor, porque si no, el otro interlocutor, si no se tienen en cuenta sus preocupaciones geopolíticas, pues sale del juego. Creíamos en Occidente, hablando con Occidente como una entidad, no desde mi punto de vista, pero Occidente creía que al final le iba a poder imponer a Rusia sus normas y sus reglas de juego, pero no ha sido posible. Y había suficientes indicios para saber que Rusia no iba a aceptar las condiciones impuestas por Occidente. Había muchos especialistas en Rusia que lo estaban diciendo, Rusia no va a aceptar esto. Pero con motivo del éxito del final de la Guerra Fría, del famoso libro de Fukuyama del final de la historia, se creía que ya Occidente estaba en el camino de terminar imponiendo al mundo entero el orden internacional liberal. Bueno, pues por exceso de ambición, esto es el juego del 7,5, ¿no? Si te pasas, es peor. Eso es un poco lo que... Una de las cosas que yo creo que también pone de manifiesto que es una pieza crucial en el tablero, ¿no?, que estamos analizando, es bueno, pues el nuevo concepto de guerra, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues ya no hablamos de guerras comerciales, es decir, que hay ya abordaremos también esa vuelta a este giro un poco a una globalización un poco condicionada por un cierto proteccionismo, sobre todo la vuelta al modelo proteccionista norteamericano. Hablamos de su importancia como socio, del papel que juega Rusia en cuanto a socio geopolítico, en cuanto a la estrategia energética global, su mirada a China, cómo se desequilibran las fuerzas. Y ahora mismo estamos hablando de conflictos, donde cuando se habla de conflictos ya se olvida uno del concepto tradicional de conflicto, ¿no? Y el papel de Rusia, por ejemplo, en tema de guerra híbrida y de fake news, le ha vinculado siempre al gobierno ruso con mucha influencia en esa ciberseguridad en Occidente y en otros procesos políticos, ¿no? Realmente Rusia está volcada en estos conflictos híbridos, en la influencia a través de la ciberseguridad, las fake news, el control de redes sociales, el control de la información, porque en realidad es control de la información. ¿Qué estrategia está siguiendo el gobierno ruso? Bueno, sí, en esto simplemente hay que decir que cuando hablamos de guerra y de conflictos hay que tener en cuenta que todo el espectro está abierto, ¿eh? Y en este momento puede que haya un espectro en el que tiene más importancia, pero esto podría cambiar. Por ejemplo, en la dimensión nuclear está ganando en importancia. Había desaparecido la dimensión nuclear, ¿eh? Rusia es, junto con Estados Unidos, las dos grandes potencias nucleares del mundo. Más del 90% de las cabezas nucleares del mundo están hoy en día en manos de estos dos países. O sea que dominan el tema nuclear. Está la rivalidad en el espacio, que está creciendo, la rivalidad militar en el ámbito del espacio. Está la posibilidad de una guerra convencional que no desaparece. Pero en este espectro amplio de guerras donde Rusia está presente en todos estos espectros, Rusia es consciente de que en el ámbito convencional es más débil, en el ámbito económico es más débil. Entonces, un país débil evita llevar el conflicto al terreno que conviene al fuerte, ¿eh? Y esto es lo que ha hecho que Rusia tenga una predisposición y una preferencia por el conflicto híbrido, que el conflicto híbrido es el conflicto clásico del débil contra el fuerte. El fuerte prefiere usar los sistemas tradicionales de guerra, donde él sabe que va a vencer, mientras que el débil, y esto fue el caso en España de la Guerra de Independencia, prefiere un conflicto híbrido, porque en el conflicto híbrido el débil tiene oportunidades contra el fuerte. La relación de poder entre Estados Unidos y Rusia es apabullante a favor de Estados Unidos. Económicamente, en el PIB clásico estamos hablando de 10 veces. Militarmente, el poder militar de Estados Unidos convencional es muy superior al de Rusia, ¿no? Sin embargo, Rusia en el terreno híbrido, y teniendo en cuenta que Rusia tiene mucha más capacidad de usar la fuerza en relación con su propia sociedad que tenemos las sociedades occidentales, para un país occidental el uso de la fuerza le pone ante una taxativa política muy grave. También en Estados Unidos. Lo estamos viendo con los problemas que Estados Unidos ha tenido en Irak y en Afganistán. Sin embargo, Rusia está demostrando que está usando la fuerza, que está teniendo bajas, y sin embargo el respaldo social es más firme. Con lo cual Rusia tiene, aunque tiene efectivamente una debilidad convencional muy grande, tiene esa fortaleza de la capacidad del empleo de la fuerza
que eso hace que su fuerza militar tenga un valor mayor del que tendría solo en términos de capacidades militares puras. Pero aún así es un país más débil y como es un país más débil, usa recursos clásicos de un país débil. Yo siempre digo que la naturaleza nos da muchos ejemplos de cómo el animal débil siempre es el que es más agresivo. Hemos visto esos programas de televisión en cómo se defiende el mandril con el leopardo, cómo se defiende el tejón ante un lobo. El animal débil tiene que sobreactuar, tiene que ser mucho más agresivo, porque si no, en ese juego de igualdad de agresividad tendría siempre ventaja el fuerte. Entonces, Rusia es un país que está sobreactuando, y sobreactúa donde puede, en el ámbito cibernético, con el uso de las estrategias híbridas, llevando el conflicto hasta extremos mayores. Y eso, pues, lo vemos en estos ámbitos que en el futuro puede ir cambiando, porque Rusia tiene una capacidad de adaptación enorme para ir aprovechando las debilidades, porque la estrategia híbrida no es otra cosa que poner el énfasis en la debilidad del oponente y no en la fortaleza propia. Y en ese papel, vamos, en ese símil que ha establecido con la naturaleza, que sin duda es muy acertado, porque es totalmente cierto, ¿no? Si uno ve sobre todo algunos documentales, bueno, la posición de Europa también es débil y, sin embargo, a Europa lo que la debilita es la falta de una verdadera integración europea en esta materia, porque ahora se está hablando de la Agencia de Ciberseguridad, se está hablando, bueno, pues de crear una especie de organismos europeos que permitan proteger, ¿no?, a los Estados miembros, pero al mismo tiempo no podemos avasallar las competencias nacionales porque realmente tampoco es una Unión Europea más allá de la unión económica, financiera en algunas zonas. Es decir, Europa es un animal débil, debería de sobreprotegerse porque además está siendo constantemente atacado por muchos frentes, sobre todo en esas guerras híbridas y en los intereses económicos, ¿no?, que hay. ¿Qué está fallando desde su perspectiva en relación a la estrategia Rusia? ¿Que Rusia está más cohesionada, que tiene una estrategia capta más la atención y el apoyo de la población del país y porque casi tendríamos que interpretar que Rusia es el animal fuerte frente a Europa? ¿Y por qué Europa no se defiende? ¿O qué tendría que hacer Europa? No lo sé muy bien. Sí. Vamos a ver, si Europa fuera una gran potencia, que no lo es, porque la Unión Europea no se puede considerar, no es equivalente a Estados Unidos y no es equivalente a Rusia. No es un Estado con una política exterior y de defensa que domine, ¿no? Si Europa fuera una potencia unida, una gran potencia, sería la primera economía del mundo. Por tanto, jugaría en las grandes ligas geopolíticas, estaría al nivel de Estados Unidos. Entonces, Europa tiene una economía muy importante, pero no tiene una dirección política y una voluntad geopolítica y estratégica equiparable, porque de verdad la voluntad política y geopolítica está en sus estados. Europa está avanzando, tiene la vocación de seguir avanzando para reforzar esa dimensión. Mientras esa dimensión no se refuerce, no podrá tener ese perfil geopolítico. Para que se pueda tener perfil geopolítico de ese nivel que estamos hablando, de nivel global, tiene que haber concesiones de soberanía. Y esto es un problema de primer orden. ¿Está dispuesto Europa a hacer concesiones de soberanía? Ya ha hecho algunas concesiones de soberanía económica, por ejemplo, pero ¿está dispuesto a hacer concesiones de soberanía serias e importantes en política exterior y en defensa? De momento no. ¿Es posible que la situación mundial que estamos viviendo empuje a que Europa dé ese paso? La razón nos diría que Europa tendría que dar ese paso. Pero una cosa es lo que vemos desde la razón, desde un análisis racional de qué debería hacer Europa, y otra cosa es lo que creemos que las sociedades europeas y la política europea está dispuesta. Yo creo que todavía Europa no se ha pegado un susto suficiente para dar el paso que debería dar. Si Europa se pega un susto de verdad, si ocurre algo grave de verdad, es posible que eso lleve a Europa a decidir que para poder seguir sobreviviendo en este mundo tiene que tener una capacidad, peso geopolítico mayor, y ese peso geopolítico viene de factores esencialmente políticos, porque los económicos ya los tiene. Claro. Y Rusia es una de las razones por las cuales Europa tiene que tener perfil, porque un país mucho más débil económicamente, con todas las otras ventajas que tiene mucho mayor perfil geopolítico. Solo Rusia tiene mayor perfil geopolítico que la Unión Europea, y lo estamos viendo, y estamos viendo que la Unión Europea no ha estado en Siria, apenas cuenta en Libia, y debería ser un actor de primer orden. Hasta Turquía está teniendo más peso en Libia que la Unión Europea. Parece mentira, ¿verdad? Y el perfil geopolítico de Turquía no es el de Rusia, pero tiene voluntad, tiene unos niveles de capacidad económico y militar y geopolítico, y lo está empleando.
y la Unión Europea debería tener un perfil geopolítico más potente. Pero como digo, y insisto, el perfil geopolítico viene del perfil político y todavía no lo tiene. Y hablando de ese perfil político, bueno, casi es una referencia inevitable ya para aproximarnos al final de nuestros diálogos hoy sobre Rusia, Sí. hablar del líder ruso. Es decir, yo creo que, bueno, lo que intentamos, lo que yo intento muchas veces trasladar en general es que ahora no estamos en la época de los grandes modelos económicos ni políticos. Antes hablaba del modelo keynesiano, el modelo neoliberal y tal. Estamos más en el personalismo político, ¿no? Es decir, ahora otorgamos la potencia de una economía, de un Estado, la ponemos en la figura de un líder, ¿no? Es verdad que la Unión Europea tuvo sus padres fundadores y grandes líderes como Winston Churchill y como otros presidentes, Charles de Gaulle, etcétera, etcétera, ¿no? Y Konrad Adenauer, pero ahora hemos pegado como un giro, ¿no? Ya no en esos padres de la Unión Europea, esas grandes figuras políticas que eran mitos, ¿no? Que todo el mundo idealizamos y seguimos teniendo en la cabeza. Bueno, pues hemos cambiado figuras donde aparecen pues un Donald Trump que muchas veces, a veces no se entiende que se gobierne un mundo desde una cuenta de Twitter. Tenemos a Putin, tenemos, bueno, figuras europeas como puede ser Macron o como puede ser Angela Merkel. Estamos cambiando, es decir, la figura de Putin ha sido determinante, aparte de su pasado vinculado con la KGB. ¿Ha sido fundamental el liderazgo de Putin en todo este posicionamiento ruso? O detrás de Putin, que es una figura sin duda alguna mediática, hay otras cosas? ¿Cuál es su valoración? Bueno, vamos a ver, la figura de Putin es absolutamente central en este momento en la política rusa. Antes de entrar en el análisis de Putin hay que hacer una pequeña consideración, y es que la historia de Rusia se caracteriza porque cuando ha tenido líderes fuertes, ha sido un país con peso geopolítico y con poder en el mundo de alto nivel, y cuando ha tenido líderes débiles, ha caído en situaciones muy graves. Y por tanto, la política de Rusia, la historia de Rusia es una historia de grandes altibajos, de momentos de mucho poder y mucha influencia y de momentos de profundísimas crisis. Y yo pondría el ejemplo clásico que es Primera Guerra Mundial, Nicolás II, Segunda Guerra Mundial, Stalin. ¿Qué ocurrió en la Primera Guerra Mundial? Rusia tuvo que salir de la guerra, sufrió una revolución y cayó en un abismo geopolítico y político y una crisis que le llevó a la desaparición del imperio de los zares, a la transformación de la sociedad, que luego ese imperio ruso renació como la Unión Soviética, lo que queramos, pero fue una crisis muy profunda. Y tuvo un gobernante que era una bellísima persona, pero un hombre débil, Nicolás II. Después, en la Segunda Guerra Mundial, tuvo como líder a uno de los bárbaros más importantes de la historia. Yo creo que después de Gengis Khan se puede situar perfectamente a Stalin, ¿no? Sin embargo, venció en la guerra. Y entonces ellos tienen esa conciencia de que es mejor tener a un líder bárbaro pero fuerte que débil, que un hombre más de un perfil más respetable como persona, pero débil. Entonces, Putin encarna ese perfil de los grandes líderes rusos, Iván el Terrible, Pedro el Grande, Catalina la Grande, Alejandro I, Stalin, Putin, que han hecho a Rusia grande cuando el líder era un hombre fuerte. Y es curioso porque todos estos grandes líderes rusos tienen unas carencias muy potentes en su personalidad, un perfil un poco de bárbaro, ¿no? Los rusos suelen decir que Pedro el Grande sacó a Rusia de la barbarie siendo él mismo un bárbaro, ¿no? Estos perfiles fuertes, estos perfiles desproporcionados, con perfiles de la personalidad propia desmedidos, ese gusto de Putin por exhibirse en las fotografías con el torso desnudo, como cazador, como jinete, a nosotros nos choca, pero en ese contexto de la historia rusa de los excesos, pues es un líder que responde este perfil de hombre fuerte. Y ellos piensan, como Rusia es un país tan grande y tan difícil de gobernar, necesitamos personalidades muy fuertes para gobernar. Y esto da seguridad a los rusos. A nosotros nos preocupa líderes de este perfil, pero a los rusos les da seguridad. Luego, si comparamos a Putin con Yeltsin, pasamos de la broma a la seriedad, ¿verdad? Es decir, nos puede gustar más o menos lo que Putin hace como líder, pero es un líder serio. Yeltsin se bajaba del avión borracho. Es decir, que estamos hablando. Entonces, Putin en este momento es el líder que controla todo en Rusia. Es el centro de gravedad, es la clave de bóveda de la política rusa. Sobre Putin descansan todas las fuerzas. Él es el que equilibra todas esas fuerzas tan complejas. Y por tanto, cuando Putin falte,
habrá una crisis, inevitablemente. No sabemos cuánto va a durar hasta que aparezca otro líder fuerte. Si después de Putin viene otro líder fuerte, pues Rusia continuará en una línea pues, fuerte. Si después de Putin no son capaces de encontrar un líder fuerte, pues pasará por una crisis y habrá pasado de tener una presencia geopolítica global a desaparecer por un tiempo, hasta que vuelva, en fin, este tipo de cosas. Pero es que además Putin ha diseñado, es el maestro de obra de su política exterior y de su expansión geopolítica. Y es muy difícil mantener esa sobreextensión geopolítica si no es porque Putin tiene esa habilidad, que veremos cuánto tiempo es capaz de mantener ese perfil tan alto en geopolítica. Es la clave de bóveda de lo exterior y de lo interior. Y por tanto, todo el mundo está muy pendiente de que cuánto tiempo va a seguir el poder, quién le va a sustituir. Esta es una de las grandes claves de la geopolítica global del mundo, es qué va a pasar con Rusia, qué va a pasar con el putinismo después de Putin, ¿no? Sí, sí, Y, sin duda, y sin duda. es el hombre clave y la sucesión de Putin va a ser una de las grandes cuestiones geopolíticas que vamos a tener para esta década, porque claro, Putin no va a ser eterno, como todos sabemos, pero parece ser que hay cierta voluntad de permanencia en el poder, porque es que ese relevo va a ser muy complicado y en esta tensión tan grande de enfrentamiento con Estados Unidos, pues Rusia, hay muchos líderes que piensan que hay que dar continuidad a la presencia de Putin en el poder. Bueno, pues casi que con Putin, la figura de Putin, ¿no? Y el futuro de que puede avanzar a Rusia una vez bueno, que deje de estar ahí, ponemos un poco punto final a estos diálogos en la red. Quiero agradecerle personalmente y en nombre de la cátedra su participación en estos diálogos de la red sobre seguridad y defensa. Me parece que Rusia es una zona del mundo de la que siempre tendremos que hablar. No sé si para bien o para mal, pero siempre está en el candelero de los grandes temas de geopolítica, de seguridad y de defensa. Agradecerle muchísimo su participación, que nos dedique su tiempo. Como vengo diciendo siempre de los analistas, se dedican a más de un tema, con lo cual, bueno, pues volveremos a contar con usted para otro programa sobre otra de las zonas que sean área de especialización personal. Así que Muy bien. muchísimas gracias, coronel. Pues nada, ha sido un placer, un placer. Y aquí siempre a vuestra disposición.